Bueno chicos, pues por fin tenemos publicados los nuevos límites salariales para la temporada 2021-2022. Como sabéis, la liga va actualizando todos estos presupuestos y creo que es un vídeo pues bastante útil, sobre todo para todas aquellas personas que seguís la actualidad, que queréis estar enterados de qué es lo que ocurre sobre todo con los presupuestos de los clubes deportivos, y esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a analizar pues todas esas partidas que componen los límites salariales. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la amortización de los jugadores, cómo afecta a todos estos niveles de masa salarial que pueden utilizar los equipos, y luego pues daremos pues una última valoración analizando pues principalmente los equipos más relevantes que tenemos en la primera división. Así que espero que te guste el vídeo y vamos a por ello. Bien, pues lo primero que debemos de entender es qué es esto del límite salarial. Se habla muchísimo, ¿no? El límite, pero hay veces que no nos paramos a pensar en qué consiste. Bueno, vamos a hacerlo sencillo. Básicamente se trata de una relación de una serie de partidas de ingresos y una serie de partidas de gastos a las cuales están sometidas pues prácticamente todos los clubes deportivos, simplemente pues por su tipo de actividad, y que lo que viene a ser pues es una relación que permite a la liga pues dar un nivel máximo de coste imputable con respecto a la plantilla, es decir, cuánto dinero se puede gastar un club al año en concepto pues, de plantilla, ¿no? Y ahora veremos cuáles son las partidas que afectan. Básicamente se trata de una relación, un cálculo que se va actualizando temporalmente, porque pensad que una vez que finaliza pues, cualquier periodo de fichajes, pues podemos haber tenido salidas, podemos haber tenido compras, y cada una de ellas pues afectará pues, de forma directa tanto al coste como a las plusvalías en el caso de que se haya producido una venta de un jugador. De esta manera, como podéis estar observando, esta es la relación del límite máximo que tenían pues, los principales clubes, tanto de primera como segunda división, para la temporada 2020 y 2021. Como podéis estar observando, pues teníamos una relación cambiante que se había modificado en primer lugar con el mercado de invierno y en segundo lugar con el mercado de verano. ¿Qué implica esto? Pues que si yo he tenido una salida de un jugador, como decíamos anteriormente, con unas plusvalías y que obviamente pues mi presupuesto acaba de tener un ingreso, pues esto es lógico que te permitan actualizar de una manera pues más o menos cada trimestre o cada cuatrimestre aproximadamente, pues esta relación en la cual tú puedes determinar cuánto dinero puedes gastarte en masa salarial. Pero entremos un poquito más en detalle. Vamos a ver qué partidas son las que específicamente mejoran o empeoran nuestro límite salarial. Como hemos dicho, se trata de una relación de ingresos y de gastos, pero vamos a ver cuáles son. En primer lugar, tenemos los ingresos. Esto implica los derechos televisivos, lo que ingresan los clubes en función de sus abonos, de sus entradas, de los socios, es decir, de las cuotas anuales o del propio abono, ¿no?, de temporada que pagan los socios. Tenemos los patrocinadores, tenemos pues campeonatos. Bueno, esto sería un poco la relación de ingresos que van teniendo los clubes en función de si van avanzando o no en las distintas competiciones, ¿no? Como sabéis, pues si ganas un partido en Champions tienes una dotación, si pasas de ronda, si ganas un título, pues este tipo de cosas obviamente mejoran la situación financiera y también el límite salarial de los equipos. Tenemos también los ingresos de explotación pues, habituales de lo que es el propio club. Tenemos también los ingresos por publicidad y por último las ventas con plusvalías. Unas ventas con plusvalías que van a estar muy determinadas o van a estar muy condicionadas al concepto de la amortización, que es uno de los gastos y que vamos a meternos un poquito más en detalle para explicarlo bien y que nadie se pierda. Como hemos dicho, aquellas partidas que empeoran o que rebajan el límite salarial, pues encontraríamos los sueldos, las primas por fichajes, las primas a representantes, gasto anual de amortización que ya lo hemos citado, las indemnizaciones en el caso de que hayas tenido que rescindir algún contrato y le tengas que pagar a un jugador, y por último, pues gastos referidos a la cantera y los filiales. Como veis, pues todos los ingresos van a sumar y todos los gastos van a restar, como es lógico, y esto nos dará pues ese máximo de imputación que le puedo aplicar a los costes salariales de mi plantilla año a año y que, como hemos visto, se van actualizando después de cada periodo de fichajes. No obstante, una de las partidas que más nos lleva a confusión es el concepto de la amortización. Ya lo hemos explicado muchas veces en el canal, pero bueno, creo que está bien pues refrescar algunos conceptos. En vídeos anteriores hablábamos de un fichaje, que poníamos como ejemplo, un teórico fichaje, de un jugador por un valor de 120 millones de euros y en el cual pues le íbamos a dar 5 años de contrato.
Debemos de entender que como tenemos 5 años de contrato, va a existir un concepto que, bueno, que con un activo fijo no tenemos problema porque tenemos unas tablas y sabemos cuál es la vida útil aproximada. En el caso de los jugadores, como digamos, el tiempo, ¿no?, que van a estar dentro de nuestra plantilla con los años de contrato, pues es ese input que vamos a utilizar como vida útil para luego la amortización. La amortización simplemente es capitalizar los gastos y tenerlos divididos en los distintos años en los que ese jugador está prestando servicio dentro de nuestro club. Teníamos también un salario bruto de unos 20 millones de euros y lo único que debemos de entender es, pues bueno, cómo se va a imputar este gasto año a año. Como habíamos visto, insisto, en vídeos anteriores, si no te recomiendo que pases por ellos, los tendrás por aquí arriba, lo que teníamos era una relación en la que debíamos de entender que los cobros y los pagos no siempre iban a coincidir con la relación de ingresos y de gastos. Y esto lo vamos a ver ahora muy bien. Fijaros, aquí os he dejado las dos grandes partidas, ¿no?, los dos grandes statements que se suelen calcular, de una manera obviamente muy resumida y con el ejemplo que hemos estado analizando. Fijaros como en la parte de arriba vamos a tener siempre en la cuenta de pérdidas y ganancias la amortización. Una amortización que ya habíamos dicho que iban a ser 120 millones de euros dividido entre los 5 años de vida útil o digamos los 5 años de contrato, que esto implicaría pues que cada uno de los años yo voy a estar amortizando, es decir, imputándome como gasto 24, 24, 24, 24 y 24 millones. Al final vamos a llegar a lo mismo, que van a ser 120. Pero bueno, para que lo entendamos bien. Teníamos por aquí también el gasto del salario, que en este caso es lineal, salvo que tengamos alguna cláusula en la que el jugador cada vez va cobrando más, como podría ser el caso de Griezmann en el Barcelona, y que bueno, que al fin y al cabo nos está dando un total de 44 millones de euros de gasto anual. Pero una de las cosas en las que sí que he querido centrarme, insisto, en otros vídeos anteriores, era el concepto de los flujos de caja, porque muchas veces estos términos se confunden. Los flujos de caja básicamente es la salida o la entrada de cash, de dinero en efectivo que utilizamos para pues, fichar a este jugador, básicamente. Y que, como vais a ver en la parte de arriba, no se va a corresponder con los gastos que yo me imputo. Una cosa, como decíamos, son los gastos y otra cosa son los pagos. En la parte de arriba, cuando yo estoy fichando a un jugador, en este año 1, deberé de sacar de mi caja 120 millones de euros para ficharle. Y además pagarle los 20 millones de euros de salario de ese mismo año. Pero observad cómo en los años siguientes yo ya no saco de caja ningún euro, ningún dólar, para pagar, digamos, lo que sería este fichaje. Pero lo que sí que tengo que hacer es pagarle, obviamente, el salario. Como podéis observar, la diferencia está en que los flujos de caja, todo el dinero ha salido en el año 1 y si estoy amortizando, si estoy imputando gastos por amortización, lo que tengo que hacer es dividir una parte entre cada uno de estos ejercicios. Esta es la clave porque así podemos entender por qué en el caso de calcular, pues imaginemos, ¿no?, la amortización del año 1, si yo acabo de fichar un jugador, como no tengo que poner pues 120 millones de euros de golpe, sino que lo que hago es poner 24 millones solo y así no se me empeora tantísimo el límite salarial. Además, hay una cosa también relevante, que es que todos aquellos clubes que están pasados del límite salarial se les va a aplicar el artículo 100 de las normas de elaboración de los presupuestos de la liga. ¿Qué significa esto? Pues concretamente dos matices o dos reglas que han estado penalizando a muchísimos equipos, entre ellos el Barcelona o el Valencia, y que les ha obligado a tratar de hacer una serie de encajes que a veces les han penalizado enormemente. Estoy hablando, como bien sabéis, de la regla del 4x1 y la regla del 2x1, que esto implica que si yo estoy pasado de masa salarial o si estoy pasado salarialmente, por cada gasto o por cada euro de gasto que quiero realizar, es decir, por cada incremento de gasto que quiero meter dentro de mis partidas, lo que tengo que generar son 4 euros de ahorro, es decir, una relación de 4 por 1. Esto lo que implica es que obviamente si yo quiero tener un sobrecoste de 10 millones de euros, salvo que haga una rebaja pues, de mis costes, de mis gastos por valor de 40 millones de euros, no voy a poder incurrir en ese gasto extra o en ese fichaje extra que quería realizar. Cosa también relevante es que cuando ese gasto proviene de un jugador que supone más de un 5% de todo el coste de la plantilla, este ratio en vez de ser de 4:1 implica 2:1. Por lo tanto, pues bueno, sí que es cierto que tenemos un poquito más de margen, pero nos sigue multiplicando por 2 ese esfuerzo en ahorro que debemos de realizar. Esto, bajo mi punto de vista, es positivo por el hecho de que la liga lo que trata de incentivar es que los clubes
pues lleven una contabilidad ajustada y una contabilidad pues que esté respetada, sobre todo por pues las normas lógicas, ¿no? Que no los clubes estén súper endeudados y que al final pues empiecen a deber nóminas, empiecen a no pagar a los jugadores, a la tesorería, bueno, y que empiecen a incumplir con sus compromisos de deuda. Y ahora sí, por último, vamos a centrarnos en analizar pues los principales movimientos o ajustes que se han producido dentro del seno de la liga con respecto a este cálculo de los límites salariales. En primer lugar nos encontramos al Real Madrid. Fijaros cómo está pues prácticamente 4 veces por encima del Sevilla, que es el segundo en este ranking, y que ha aumentado pues casi más de 250 millones de euros, lo que sería pues su partida. Por lo tanto, podemos observar que el límite salarial del Real Madrid ha aumentado muchísimo. Lo voy a comentar también brevemente porque alguno puede pensar, ostras, si el Real Madrid tiene un presupuesto de 700 millones de euros, ¿cómo es posible que ahora mismo tenga un límite salarial de 739? Ahora lo explicaremos. En segundo lugar, tenemos al Sevilla, también con un incremento bastante notable, pasa a la segunda posición y me parece pues una gestión fantástica la que se ha realizado en este equipo. El Atlético de Madrid, que sí que es cierto que pese a estar en tercera posición, pues viene de una reducción de masa salarial desde los 217 a los 171 millones, y luego seguido de Villarreal, Real Sociedad, Athletic de Bilbao. Y por último, bueno, en séptima posición tenemos al FC Barcelona, que como veis pues es una caída desde los 347 millones de euros a los 97. Aquí, pues bueno, creo que en el canal hemos hablado muchísimo de la gestión que se ha producido a nivel económico-financiera dentro del club, y que obviamente pues ha penalizado también este límite de masa salarial y que obviamente obliga al Barcelona a seguir realizando nuevos ajustes y a seguir realizando pues bueno, encajes con respecto a su plantilla, porque fijaros que 97 millones de euros, si tengo no sé, 5 jugadores que cobran ya 10 netos, pues estamos hablando de 20 brutos, cada uno de ellos ya estoy en 100 millones y solo tengo 5 jugadores. Pues imaginad aquí el esfuerzo que hay que hacer desde el FC Barcelona para mejorar estos ratios financieros y sobre todo incrementar el límite de masa salarial para poder fichar a algún jugador de aquellos que puedan estar dentro del radar. Después tenemos pues, también subidas muy interesantes, como puede ser la del Cádiz, como puede ser la del Mallorca, como puede ser la de Osasuna. Bueno, se ha hecho buen trabajo en los despachos y también pues es importante mencionarlo. También el Rayo Vallecano, de hecho, de 15 a 41. Y luego, pues desgraciadamente, bueno, ya sabéis que yo soy del Valencia, pues en la última posición, aquí lo tenemos, con una caída pues, de 93 millones de euros a 30 millones. Esto, como os digo, en cuanto se presente la memoria de cuentas del Valencia, pues os grabaré un vídeo hablando más en detalle y tratando de analizar un poquito todo. Pero bueno, al fin y al cabo la conclusión es nefasta gestión junto con la del FC Barcelona. Y bueno, pues se antoja complicado a ver el futuro del club hacia dónde va. Y luego, como os decía, pues para cerrar un poquito el vídeo, os quiero hablar de lo que ha ocurrido con el Real Madrid, que como podéis observar tenemos un límite salarial de 739 millones de euros y que esto viene motivado por un concepto clave que es la partida del patrimonio neto, ¿no? Dentro de la partida del patrimonio neto pues tenemos un concepto que se conoce como las reservas. Las reservas es básicamente pues todos los ingresos que el Real Madrid ha ido teniendo y que no se han distribuido, es decir, o que, bueno, básicamente pensad que el Real Madrid es un club y que no tiene que pagarle dividendos a sus accionistas. Por lo tanto, bueno, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que estas reservas lo que van haciendo es, se van quedando en el club. Es cierto que si luego voy teniendo gastos, etcétera, pues se irán reduciendo, pero al fin y al cabo lo que nos permite es que el patrimonio neto siga creciendo. Si el patrimonio neto crece, lo que permite también la liga, en una serie de límites, es utilizar pues ese excedente de reservas, esa buena situación de patrimonio neto que tiene el equipo, para de alguna manera aumentar estos límites de masa salarial que en algún momento pues, pudiera necesitar para afrontar algún tipo de fichaje importante como pudiera ser Mbappé. Así que bueno, simplemente os lo quería comentar porque sé que pudiera haber dudas en este aspecto. Así que nada, con esto lo vamos a dejar. Creo que ha sido un vídeo bastante completo, que os haya gustado. Si es así, pues bueno, apoyad el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. Un saludo.